Todos pasaron de largo. Le dijeron que no se metiera, que no era su problema, pero ella se detuvo. Antes de contarte lo que pasó después, suscríbete al canal y deja tu like para recibir primero nuestras historias, porque cuando abrió la puerta de ese auto, sin saberlo, cambió el destino de un hombre poderoso para siempre. María Fernanda salió del edificio cuando ya no quedaba casi nadie. Las luces del último piso se apagaron detrás de ella, como si el día se cerrara de golpe. Había sido una jornada larga, de esas que dejan los hombros tensos y la cabeza llena de ruido. Apretó las llaves en la mano y caminó hacia el estacionamiento subterráneo, ese espacio amplio y silencioso que por la noche parecía otro lugar. El eco de sus pasos rebotaba entre las columnas. Un foco parpadeaba, el aire olía a concreto y a aceite viejo. Nada fuera de lo normal, nada que llamara la atención, hasta que lo vio. Un automóvil oscuro estaba detenido de forma extraña, mal alineado entre dos cajones. El motor seguía encendido, las luces interiores prendidas. Dentro, un hombre estaba inclinado hacia el volante, con la cabeza caída y un brazo rígido, como si algo lo hubiera detenido a mitad de un movimiento. María Fernanda redujo el paso sin darse cuenta. No pensó en nada todavía. Solo miró. El estacionamiento estaba casi vacío. Un par de autos lejanos. Un guardia sentado en una caseta, distraído con su teléfono. La noche se sentía más grande de lo normal. Ella siguió caminando. Ese era el plan. Irse a casa, subirse a su coche, encender el radio, olvidarse del día. Pero algo no encajaba. El hombre no se movía, ni siquiera para acomodarse. El motor seguía vibrando con un sonido bajo, constante, incómodo. María Fernanda pensó que quizá estaba dormido, o cansado, o hablando por teléfono. Dio 2 pasos más. Luego se detuvo, miró alrededor, buscando una señal que le dijera que no era asunto suyo, que alguien más ya se había dado cuenta, que había ayuda cerca. Nada. Se acercó un poco, sin intención clara, solo para confirmar lo evidente. Desde esa distancia vio el rostro del hombre, pálido, con la frente húmeda. La respiración parecía irregular. El corazón le dio un salto. «Oiga», murmuró, casi sin voz, sabiendo que no podía escucharla. Dio un paso más. Entonces, desde la caseta, una voz rompió el silencio. «Señorita», gritó el guardia, «no te metas, no es tu problema». La frase cayó pesada, directa, sin matices. María Fernanda se giró. El guardia la miraba por encima del hombro, con expresión cansada, como alguien que ya había visto demasiadas cosas y había aprendido a no involucrarse. «Ya llamé a mantenimiento», añadió sin levantarse. «Tú vete, no hagas líos». Ella asintió de forma automática. Eso era lo que se esperaba. Eso era lo correcto, según todos. «No te metas. No es tu problema». Había escuchado esa frase toda su vida. La escuchó cuando pidió un aumento y le dijeron que no era el momento. Cuando propuso una idea en una junta y nadie la tomó en serio. Cuando quiso ayudar en algo que no le correspondía. María Fernanda era buena pasando desapercibida. Era eficiente, cumplida, silenciosa. Nadie esperaba que ella hiciera nada extraordinario. Dio media vuelta y caminó hacia su coche. Abrió la puerta, se sentó, cerró. El silencio volvió, más pesado ahora. A través del parabrisas, el auto mal estacionado seguía ahí. El hombre seguía inmóvil. Encendió el motor, puso las manos en el volante. Alguien más se encargará, pensó. Para eso hay guardias. Para eso hay protocolos. Pero la imagen no se iba. La cabeza caída, el brazo rígido, las luces encendidas. Apagó el motor. Se quedó quieta, mirando sus propias manos. Sintió ese nudo conocido en el estómago, ese que aparece cuando algo dentro no está de acuerdo con lo que la razón intenta justificar. No sabía qué hacer. No era doctora, no era guardia, no era nadie importante. Solo era ella.
Respiró hondo. Miró el reloj. Era tarde, muy tarde. Pensó en su madre, que siempre le decía que no se metiera en problemas. Pensó en lo fácil que sería irse y no pensar más en eso. Pensó en el miedo, en la noche, en el estacionamiento vacío. Desde la caseta el guardia volvió a hablar con tono impaciente. «Ya vete, señorita. No tienes nada que hacer ahí». Las palabras sonaron como una orden final. María Fernanda cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión, aunque todavía no sabía cómo explicarla. Abrió la puerta. Bajó del coche. Cada paso hacia el automóvil oscuro le pesaba más que el anterior. No por cansancio, sino por esa sensación de estar cruzando una línea invisible. El guardia chasqueó la lengua molesto. Alguien desde lejos murmuró algo inaudible. Nadie se acercó. Todos pasaron de largo. Ella no. Se detuvo junto a la ventana del conductor. Golpeó suavemente el vidrio. «¿Está bien?», preguntó, ahora con la voz más firme. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, un poco más fuerte. Nada. El miedo apareció, frío, directo, pero no la paralizó. Miró el seguro de la puerta. Estaba abierto. Puso la mano en la manija y dudó un segundo. Solo uno. Recordó la frase. «No te metas». Y aún así, abrió la puerta. El olor a encierro la golpeó de inmediato. El hombre estaba peor de lo que parecía. La piel fría. La respiración débil. María Fernanda tragó saliva. En ese instante entendió algo con claridad absoluta. Si se iba ahora, nadie sabría que ella estuvo ahí, pero ella sí lo sabría, y eso sería suficiente para no poder olvidarlo jamás. El guardia se levantó de su silla, ahora inquieto. «Oiga, le dije que no», empezó a decir. María Fernanda no respondió. Estaba demasiado concentrada en el hombre frente a ella, en el silencio espeso del estacionamiento, en la certeza de que la noche acababa de cambiar de rumbo. Nada volvería a ser igual después de ese momento, porque cuando todos decidieron irse, cuando nadie quiso ayudar, ella se quedó. María Fernanda sintió que el mundo se le encogía dentro del pecho en cuanto abrió la puerta del auto. El hombre seguía inclinado hacia el volante, pero ahora, con la luz interior pegándole de frente, se veía claramente que no estaba cansado ni distraído. Estaba mal, muy mal. «Señor, ¿me escucha?», dijo ella, acercando la mano con cuidado al hombro del desconocido. Lo tocó apenas, como si temiera romper algo. El cuerpo no reaccionó, solo un leve temblor en la respiración, como un hilo que podía cortarse en cualquier momento. María Fernanda tragó saliva. La garganta se le secó al instante. No sabía qué hacer, y esa ignorancia le dio más miedo que la oscuridad del estacionamiento. Miró rápido alrededor, como buscando instrucciones pegadas en el aire. El guardia venía caminando hacia ella, arrastrando un poco los pies, sin prisa real, pero ya con la preocupación dibujada en la cara. «Te dije que no te metieras», insistió parándose a un par de metros. «Luego pasan cosas y... mira, la que termina en broncas eres tú». María Fernanda lo miró por encima del hombro, pero no se movió. «Está respirando raro», dijo, tratando de que la voz no le temblara. «No se ve bien». «Pues que se encargue su gente», refunfuñó el guardia. «Estos carros no están aquí por casualidad. Yo ya marqué al número del edificio, ya hice lo mío. Tú vete. Yo ya hice lo mío». Esa frase le cayó como un golpe, porque no era verdad, no era hacer lo suyo, era quitarse el problema de encima. María Fernanda apretó la mandíbula. «¿Ya llamó a una ambulancia?», preguntó. El guardia se quedó callado un segundo, como si la palabra ambulancia le molestara. «No», admitió. «Porque luego vienen, preguntan, hacen reporte, y te juro que aquí nadie quiere eso». Ella sintió un escalofrío. El desconocido soltó un quejido leve, casi imperceptible, como si su cuerpo estuviera peleando por mantenerse. María Fernanda se inclinó más. Vio un teléfono en el asiento del copiloto, la pantalla encendida, con varias llamadas perdidas.
No alcanzó a leer nombres, pero sí vio la hora. Hacía minutos que alguien intentaba localizarlo. También vio algo más. Una pequeña mancha en la camisa, cerca del cuello. No era sangre. Era sudor. Mucho sudor. «¿Qué le pasa?», murmuró ella, más para sí misma que para alguien. El guardia se acercó un paso, sin atreverse a tocar el auto. «Mira, señorita, hay gente que se pone así por, ya sabes, o por lo que sea. A mí no me pagan para andar salvando a nadie, y menos de noche». María Fernanda sintió ganas de decirle algo fuerte, algo que lo obligara a reaccionar, pero no tenía tiempo para discutir. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. El guardia levantó la mano de inmediato, como si fuera a detenerla. «No, no hagas eso. Te vas a meter en un lío enorme, neta. No es tu problema». La frase volvió, más fuerte, más clara. María Fernanda lo miró directo por primera vez, sin bajar la vista. «Si se muere aquí, sí va a ser problema. De todos», dijo, y presionó llamar. Mientras el tono sonaba, una idea le atravesó la mente. ¿Y si el guardia tiene razón? ¿Y si me culpan? ¿Y si me graban? ¿Y si el tipo es alguien peligroso? Esa duda duró un segundo, porque el hombre volvió a hacer un sonido raro, como una exhalación a medias, y ese sonido la aterrizó. No era el momento de imaginar historias, era el momento de hacer lo correcto. «Emergencias, ¿cuál es su situación?», respondió una voz al otro lado. María Fernanda respiró rápido. «Estoy en un estacionamiento», dijo. «Hay un hombre en su carro, se ve inconsciente, está respirando mal. Por favor, manden una ambulancia». La operadora le hizo preguntas. Ubicación exacta, acceso, señales del hombre, si respondía o no. María Fernanda contestó como pudo, mirando al desconocido, observando su pecho subir y bajar de forma irregular. «¿Puede revisar si está consciente?», le indicó la operadora. María Fernanda volvió a tocarle el hombro, esta vez un poco más firme. «Señor, míreme. ¿Me escucha?». «Nada». «¿Tiene pulso?», preguntó la operadora. María Fernanda se quedó congelada. No sabía cómo, no sabía dónde. El guardia soltó una risa nerviosa, casi burlona, como si el desconocimiento de ella confirmara su punto. «Ya ves», dijo, «no sabes ni qué hacer. Mejor aléjate». María Fernanda ignoró el comentario y recordó algo que había visto en videos, en clases de la prepa, en algún lado. Puso 2 dedos en el cuello del hombre, cerca de la mandíbula, buscando sentir algo. Al principio no sintió nada, y el pánico le pegó en seco. Luego, muy débil, percibió un latido. «Sí, sí tiene pulso», dijo al teléfono, «pero está muy débil». «¿Está en posición segura?», preguntó la operadora. «¿Puede recostarlo un poco?». María Fernanda miró el asiento, el volante, el cuerpo inclinado. Si lo dejaba así, podía empeorar. Con cuidado intentó enderezarlo. El hombre pesaba más de lo que parecía. Sus brazos estaban tensos. «No puedo sola», susurró frustrada. El guardia se quedó viendo, indeciso, como si por fin la realidad lo alcanzara. «Ay», dijo acercándose. «A ver». María Fernanda lo miró rápido. «Ayúdeme», pidió sin orgullo, sin pelea. «Solo ayúdeme a recostarlo». El guardia dudó un segundo, pero luego se asomó al interior del auto y, con torpeza, sujetó al hombre por debajo del brazo. Entre los dos lograron acomodarlo contra el respaldo, con la cabeza ladeada para que pudiera respirar mejor. En ese momento, el hombre abrió los ojos apenas. Un brillo perdido, confundido, como si no supiera dónde estaba. María Fernanda se inclinó. «Tranquilo, ya viene ayuda», le dijo, despacio, como se le habla a alguien que está entre 2 mundos. El hombre intentó hablar, pero solo salió aire. Su mirada se clavó en ella un instante, como si quisiera reconocerla, como si estuviera tratando de entender por qué esa mujer estaba ahí, tan cerca, tan firme.
cuando nadie más lo estaba. Luego sus ojos se cerraron otra vez. María Fernanda sintió un nudo en el pecho. La operadora seguía hablando, dándole instrucciones, pero el ruido del estacionamiento empezó a cambiar. A lo lejos se escucharon pasos, una puerta abrirse, dos voces nuevas. Un par de empleados del edificio de limpieza nocturna se habían acercado con curiosidad, pero se quedaron a distancia sin intervenir. ¿Qué pasó?, preguntó uno, sin acercarse demasiado. El guardia levantó la mano, como espantando moscas. Nada, sigan, dijo. Ya viene una ambulancia. Los empleados se miraron entre sí, incómodos, y se quedaron quietos, observando desde lejos. María Fernanda sintió esa sensación conocida, todos mirando, pero nadie ayudando, como cuando alguien se caía en la calle y la gente solo hacía un círculo, como cuando alguien lloraba en público y todos volteaban rápido para no involucrarse. El miedo colectivo, la comodidad del «no es mi problema». Ella apretó su teléfono. «¿Cuánto falta?», preguntó a la operadora tratando de no sonar desesperada. «Van en camino», respondió la voz. «Quédese con él. Si deja de respirar, le diré qué hacer». María Fernanda sintió un golpe de pánico. Si deja de respirar, como si esa posibilidad hubiera estado flotando y de repente alguien la nombrara. Miró al hombre otra vez. No parecía de su mundo. Su ropa era fina, aunque desarreglada por el sudor. Un reloj caro en la muñeca. Un anillo discreto. Sus manos no eran de alguien que trabaja con herramientas. Eran manos limpias, cuidadas. Y sin embargo, ahí estaba. Solo. En un estacionamiento casi vacío. María Fernanda se preguntó qué clase de vida tenía alguien así, para terminar así. El guardia volvió a hablar, más bajo ahora, casi como intentando justificarse. «Mira, yo te lo digo por tu bien», murmuró. «La gente con lana trae problemas, y luego los problemas se los avientan al más fácil». María Fernanda no respondió, porque en el fondo, una parte de ella sabía que podía ser cierto, pero otra parte, la que no quería volver a dormir con culpa, sabía que irse sería peor. «No me importa», dijo al fin mirando al hombre. «Si nadie se queda, ¿quién?». El guardia no tuvo respuesta. Pasaron minutos largos, demasiado largos. María Fernanda observó cada respiración del hombre como si fuera un conteo. 1, 2, 3. En algún momento, el hombre volvió a moverse. Sus labios se separaron apenas, como intentando decir algo. María Fernanda se inclinó acercando el oído. «Agua». Salió un susurro, apenas un hilo de voz. Ella reaccionó de inmediato buscando en su bolsa. Solo tenía una botella pequeña, casi vacía, que llevaba desde la tarde. La destapó, humedeció la tapa y tocó con cuidado los labios del hombre. «Poquito», le dijo, «solo poquito». El guardia la miró como si eso fuera ya demasiado. «Neta, estás bien loca», murmuró pero sin fuerza. El hombre abrió los ojos otra vez, y esta vez por un segundo se vio algo distinto. Una alerta, un esfuerzo. Su mirada bajó al rostro de María Fernanda, como si quisiera memorizarlo, como si en medio de la confusión, algo dentro de él entendiera que esa mujer estaba haciendo lo que nadie quiso hacer. A lo lejos, por fin, se escuchó una sirena. María Fernanda sintió un alivio inmediato, pero también una tensión nueva, porque ahora, con la ambulancia llegando, vendrían preguntas, vendrían miradas, vendrían consecuencias, y ella aún no sabía lo grande que era lo que acababa de iniciar. La sirena se acercó. Las luces rojas y blancas se reflejaron en el techo de concreto. El estacionamiento dejó de ser silencioso, y María Fernanda, sin darse cuenta, ya estaba en el centro de algo que no se podía deshacer. La ambulancia entró al estacionamiento con las luces rebotando contra las paredes de concreto. El sonido de la sirena se apagó de golpe,
pero el eco se quedó flotando como un zumbido dentro de la cabeza. 2 paramédicos bajaron rápido, una mujer de cabello recogido y un hombre alto con mochila al hombro. Sus pasos fueron firmes, acostumbrados a entrar a escenas donde la gente se queda paralizada. ¿Quién llamó?, preguntó la paramédica, sin perder tiempo. María Fernanda levantó la mano. «Yo», dijo, y sintió que su voz sonaba más pequeña de lo que quería. La paramédica se acercó al coche, se asomó, evaluó en segundos. Luego volteó al compañero. «Oxígeno. Monitor. Ya». El paramédico abrió la puerta del lado del copiloto y empezó a sacar equipo. La paramédica se inclinó hacia el hombre, le tocó la frente, revisó la respiración. «Señor, ¿me escucha?», preguntó con una voz profesional, firme, como si la voz pudiera jalarlo de regreso. El hombre no respondió. María Fernanda retrocedió un paso para no estorbar. El guardia se acercó otro con cara de «yo estoy aquí por si acaso», como si su presencia lo protegiera de cualquier culpa. La paramédica miró a María Fernanda. «¿Hace cuánto está así?». María Fernanda tragó saliva. Recordó el momento en que lo vio, el motor encendido, el silencio, la duda. «No sé exacto. Yo lo vi hace unos minutos». Estaba inclinado al volante. No respondía. «¿Se cayó? ¿Chocó?», preguntó el paramédico mientras pegaba electrodos. «No, solo…». Estaba así, respirando raro. La paramédica asintió concentrada. Colocó la mascarilla de oxígeno sobre el rostro del hombre y ajustó la banda. Luego revisó su pulso con rapidez. «Pulso débil», murmuró. «Presión baja». El monitor pitó. Un sonido agudo, insistente. María Fernanda sintió un golpe en el estómago al escuchar ese pitido, porque de pronto todo se volvió real. Ya no era un hombre raro en un coche. Era una emergencia, y ella era parte de eso. «¿Lo conoce?», preguntó la paramédica. María Fernanda negó con la cabeza. «No». La paramédica miró alrededor, evaluando el ambiente. «¿Alguien más lo vio antes? ¿Alguien lo dejó aquí?». El guardia carraspeó, como si esa pregunta lo incomodara. «Yo lo vi llegar», dijo. «Se estacionó raro. Pensé que estaba hablando por teléfono o algo. Aquí la gente llega así de noche, ya sabe». La paramédica lo miró con calma, pero sus ojos tenían un filo. «¿Y no llamó a emergencias?». El guardia se enderezó defensivo. «Yo marqué al edificio. Yo hice lo que tenía que hacer». La paramédica no discutió. Solo hizo un gesto corto con la cabeza, como quien ya entendió el tipo de gente con la que está tratando. Se enfocó de nuevo en el hombre. El paramédico revisó la pupila, presionó el brazo. «Está respondiendo poco», dijo. «Pero está mal». María Fernanda se quedó mirando la escena, con la adrenalina todavía en el cuerpo. En su mente, la frase del guardia seguía dando vueltas. «No te metas. No es tu problema». Y sin embargo, ahí estaba, metida hasta el fondo. La paramédica volvió a hablar, ahora más fuerte. «Necesito saber si tomó algo. ¿Alguien vio si bebió? ¿Algún medicamento? ¿Alguna condición?». María Fernanda sintió un vacío en la cabeza. «No sé», dijo casi disculpándose. El paramédico sacó la cartera del hombre con cuidado, como parte del procedimiento, buscando identificación o algún dato médico. Abrió un compartimento y encontró tarjetas negras, elegantes. Las miró rápido. Su expresión cambió apenas. Un microsegundo, como si hubiera visto algo que no esperaba. La paramédica también miró, y por un instante, su cara se tensó. María Fernanda notó ese cambio y sintió un frío leve subiéndole por la nuca. No sabía por qué, pero algo en el aire se alteró. El paramédico metió la cartera de vuelta sin decir nada. Pero ya no se movía igual, se movía con una cautela distinta, como si el hombre no fuera cualquier paciente. «Vamos a sacarlo», dijo la paramédica. «Con cuidado». Abrieron más la puerta, acomodaron una camilla. El espacio era estrecho, el volante estorbaba.
Tuvieron que maniobrar el cuerpo con precisión. «Señorita», dijo el paramédico de pronto, mirando a María Fernanda, «¿puede ayudarnos un segundo? Solo sostenga su cabeza cuando lo movamos». María Fernanda se quedó helada. «¿Yo? Sí. Usted está cerca. ¿Y lo conoce? Bueno, usted estuvo con él», dijo sin darle tiempo a pensar. El guardia abrió la boca como para decir, «Yo puedo», pero la paramédica lo cortó con la mirada. «Tú no», dijo seca. «Ella sí». María Fernanda sintió el peso de esa elección, como si de nuevo alguien la estuviera poniendo a prueba sin pedirle permiso. Se acercó, sus manos temblaban. «¿Así?», preguntó. «Así», dijo la paramédica. «Suave. Cuide el cuello». María Fernanda colocó sus manos bajo la nuca del hombre. Su piel estaba fría y húmeda, el cabello pegado por el sudor. En ese instante el hombre abrió los ojos otra vez, y esta vez sí la miró. De verdad. No era una mirada perdida. Era una mirada que intentaba agarrarse de algo. Su boca se movió. María Fernanda se inclinó. «Tranquilo», susurró. «Ya está aquí la ambulancia. Lo van a ayudar». Los ojos del hombre parpadearon lento. Su mirada se clavó un segundo en la de ella, como si reconociera un rostro en medio del caos. Luego se cerraron otra vez y su cuerpo se dejó mover. Entre los tres lo deslizaron a la camilla. El paramédico ajustó correas. La paramédica revisó el monitor mientras caminaban hacia la ambulancia. Y entonces pasó algo que María Fernanda no esperaba. Cuando la camilla salió del coche, una camioneta negra entró al estacionamiento a toda velocidad, frenando de golpe cerca de la ambulancia. Dos hombres bajaron casi corriendo. Traían traje oscuro, auriculares discretos y una energía que cortó el aire como una navaja. No eran familiares. No tenían cara de hijos preocupados o amigos nerviosos. Tenían cara de gente entrenada para controlar situaciones. Uno de ellos se acercó directo a la paramédica. «¿Está vivo?», preguntó con voz baja pero autoritaria. La paramédica no se intimidó. «Sí, pero está inestable. Necesitamos llevarlo ya». El hombre asintió y sacó un teléfono. Habló rápido, dando instrucciones. El otro hombre miró alrededor y sus ojos se detuvieron en María Fernanda. La miró de arriba a abajo. Rápido, como evaluando. «¿Tú lo encontraste?», preguntó. María Fernanda sintió un golpe de nervios. La forma en que lo dijo no era pregunta normal. Era como si estuviera confirmando un dato. Yo llamé a la ambulancia», respondió. «¿Quién te dijo que no lo hicieras?», preguntó el hombre, sin mirar al guardia todavía, pero como si ya supiera que alguien lo había dicho. María Fernanda se quedó quieta. El guardia dio un paso atrás de forma instintiva. Yo nomás le dije que no se metiera porque... por seguridad», balbuceó. El hombre del traje lo miró con una calma fría. «Por seguridad», repitió, como saboreando la excusa. Luego miró de nuevo a María Fernanda. «¿Le abriste el coche?». María Fernanda sintió que el corazón se le subía a la garganta. Ahora viene el problema, pensó, porque eso era lo que el guardia había dicho, que al final la culpa caería sobre el más fácil. «Sí», admitió, estaba mal, no reaccionaba, tenía que ver si respiraba». El hombre del traje guardó silencio un segundo. Luego asintió y su gesto fue mínimo, pero no parecía reproche. Parecía respeto. «Bien», dijo, y volteó hacia la ambulancia. «Muévanlo ya». La paramédica subió primero. El paramédico empujó la camilla. El hombre del traje siguió de cerca, hablando por teléfono. María Fernanda se quedó ahí, como si la escena se hubiera movido sin ella. Y entonces, justo cuando la puerta de la ambulancia estaba por cerrarse, el hombre en la camilla volvió a abrir los ojos, esta vez más abiertos, como si un instante de lucidez le hubiera llegado. Su mirada buscó. Encontró a María Fernanda, y sus labios se movieron con esfuerzo. No fue una palabra clara,
pero ella alcanzó a escuchar algo parecido a «Gracias». Fue apenas un hilo, pero lo sintió como un golpe directo al pecho. La puerta se cerró. La ambulancia arrancó. Las luces se alejaron por la rampa de salida, dejando el estacionamiento otra vez en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba lleno de preguntas. María Fernanda se quedó inmóvil, respirando rápido, con las manos todavía frías. El guardia se acercó, como queriendo recuperar control, como queriendo decir, ¿ves? Pero antes de que hablara, el hombre del traje, el que había interrogado, se quedó atrás. No subió a la camioneta todavía. Se acercó a María Fernanda con pasos medidos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. María Fernanda sintió un nudo. «María Fernanda». El hombre asintió. «María Fernanda, ¿trabajas aquí?». «Sí, en el edificio, administración». El hombre miró hacia la caseta, luego de vuelta a ella. «Escúchame bien», dijo, bajando la voz. «Lo que hiciste hoy te metió en algo que no entiendes todavía». María Fernanda tragó saliva. Ahí estaba, la consecuencia. No era solo ayudar a un desconocido, era haber tocado una vida que no era común, una vida con gente alrededor, con estructura, con poder. «Yo solo llamé a una ambulancia», dijo, tratando de sonar firme. El hombre la miró fijo. «Y eso es exactamente lo que nadie hizo». Dio un paso más cerca. «Si alguien te pregunta, dices la verdad, que lo viste mal, que actuaste, y que hubo quien te pidió que lo dejaras». María Fernanda sintió que el aire se le apretaba. «¿Me están acusando?», preguntó por fin, con miedo directo en la voz. El hombre negó con la cabeza, y por primera vez su expresión se suavizó un poco. «No, te estoy advirtiendo, porque a veces, cuando alguien importante cae, todos buscan a quién culpar antes de buscar quién ayudó». María Fernanda bajó la mirada un segundo. El guardia tragó saliva, claramente nervioso. El hombre del traje lo miró de reojo. «Tú», dijo sin levantar la voz, «mañana vas a dar un reporte completo, y te conviene que sea igual a lo que ella diga». El guardia se quedó pálido. «Sí, claro», murmuró. El hombre del traje volvió a mirar a María Fernanda. «No te vayas todavía», dijo. «Puede que te necesiten para identificar el lugar exacto donde estaba. Y, por si él pregunta por ti». Esa última parte dejó a María Fernanda congelada. «Por si él pregunta por ti». ¿Quién era ese hombre para que alguien dijera eso con tanta seguridad? María Fernanda apretó su bolso contra el pecho. El hombre del traje le extendió una tarjeta, negra, simple, sin adornos. Solo un nombre y un número. Lic Javier Salgado. «Si alguien te molesta me llamas», dijo. «No estás sola». María Fernanda tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Javier Salgado se dio media vuelta, subió a la camioneta negra y se fue. El estacionamiento quedó vacío otra vez, solo María Fernanda, el guardia, y el eco de lo que había ocurrido. María Fernanda miró su celular. Tenía varias llamadas perdidas de su casa. Seguro su mamá preocupada. Seguro alguien preguntando por qué tardaba. Pero ella no podía moverse, porque en su cabeza solo había una pregunta. ¿Quién era ese hombre para que su gente apareciera así? Y otra, más profunda. ¿Qué acababa de cambiar con una sola decisión? María Fernanda se quedó sentada en una de las banquetas del estacionamiento, con la espalda apoyada en una columna fría, tratando de ordenar la respiración. El lugar ya no tenía ambulancia, ni camionetas negras, ni luces intermitentes. Solo el mismo concreto, los mismos focos parpadeando y el mismo silencio de siempre. Pero ella sabía que nada era igual. El guardia caminaba de un lado a otro, nervioso, hablando solo, como si repitiera frases para convencerse de algo. «Yo solo seguí el protocolo. Yo solo hice lo que siempre se hace», murmuraba. María Fernanda no lo escuchaba del todo. Su mente estaba en otra parte,
en la mirada del hombre cuando despertó, en el gracias apenas audible, en la tarjeta negra que ahora tenía en la mano y que no dejaba de mirar. La guardó en su bolsa, como si fuera algo frágil. Sacó el celular y regresó la llamada perdida. ¿Dónde estás?, preguntó la voz de su madre al instante. Ya es tardísimo. Voy saliendo, mamá, respondió María Fernanda. Se me hizo tarde en el trabajo. No explicó más. No podía. Todavía no. Salió del estacionamiento caminando despacio, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Subió a su coche y manejó en silencio, sin prender el radio. Cada semáforo parecía durar más. Cada calle estaba demasiado vacía. En su cabeza, la escena se repetía una y otra vez. Si se muere aquí, sí va a ser problema. Lo que hiciste hoy te metió en algo que no entiendes todavía, y eso es exactamente lo que nadie hizo. Llegó a casa, se quitó los zapatos y se sentó en la cama sin siquiera cambiarse. Miró el techo durante mucho tiempo. No sentía orgullo, no sentía alivio. Sentía una mezcla rara de miedo y certeza. Había hecho lo correcto, pero lo correcto no siempre se siente bien al principio. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía el estacionamiento, el coche, la ambulancia. Se levantó varias veces a tomar agua, como si el cuerpo no pudiera relajarse. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido del celular vibrando. Un número desconocido. El corazón le dio un salto. Dudó unos segundos antes de contestar. «Bueno», dijo, con voz aún adormilada. «¿María Fernanda López?», preguntó una voz masculina, formal. «Sí. Le hablamos del hospital. Usted fue quien acompañó al señor anoche, ¿correcto?». María Fernanda se incorporó de inmediato. «Sí, fui yo. Queríamos informarle que el paciente fue estabilizado. Está fuera de peligro inmediato». María Fernanda cerró los ojos y soltó el aire que llevaba conteniendo desde la noche anterior. «Gracias», dijo. «¿Está consciente?». «Sí». «¿Y pidió algo específico?», añadió la voz. «Preguntó por usted». María Fernanda se quedó muda. «¿Por mí?», repitió sin entender. «Así es. Preguntó por la mujer del estacionamiento. Tenemos su nombre porque los paramédicos lo anotaron. Quería saber si estaba bien». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. «Estoy bien», dijo. ¿Puedo ir?». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «No ahora», respondió. «Tiene visitas restringidas, pero queríamos avisarle». Colgó. María Fernanda se quedó sentada en la cama, con el celular en la mano mirando al vacío. Él estaba vivo, y se acordaba de ella. Eso, por sí solo, ya era suficiente para cambiarle el día. Fue al trabajo como siempre. El mismo edificio, el mismo uniforme sencillo, la misma rutina, pero desde que entró, notó algo distinto. Las miradas. No eran miradas claras. Eran miradas rápidas, curiosas, que se desviaban cuando ella volteaba. Sus compañeros murmuraban en voz baja. El guardia no estaba en su caseta. En el elevador, 2 personas dejaron de hablar cuando ella entró. «Buenos días», dijo María Fernanda, como siempre. «Buenos días», respondieron tensos. Cuando llegó a su área, su supervisora la llamó de inmediato a su oficina. «María Fernanda, siéntate», dijo, con un tono que no era ni amable ni duro. Era cauteloso. María Fernanda se sentó. «Anoche hubo un incidente en el estacionamiento», continuó la supervisora. «Ya me enteré». María Fernanda asintió. «El señor estaba mal», dijo. «Llamé a emergencias». La supervisora la miró largo, como evaluándola. «¿Alguien te dijo que no lo hicieras?». María Fernanda dudó un segundo. Pensó en la tarjeta, en Javier Salgado, en la advertencia. «Sí», respondió. «Me dijeron que no me metiera». La supervisora suspiró. «Ya». Se reclinó en la silla.
Mira, aquí no queremos problemas, pero tampoco queremos que alguien diga que este edificio dejó morir a una persona en su estacionamiento. María Fernanda apretó las manos. Yo solo hice lo que creí correcto. La supervisora la observó un momento más, y luego su expresión cambió un poco. Ya no era cautela. Era algo más cercano a respeto. Eso me dijeron, dijo. Que fuiste la única que se quedó. María Fernanda levantó la mirada. ¿Cómo? Hubo gente que pasó, que vio, que decidió no hacer nada, continuó. Y hubo alguien que no se fue. Ese alguien fuiste tú. María Fernanda no supo qué decir. Por ahora, añadió la supervisora, sigue con tu trabajo normal. Si alguien te pregunta, dices la verdad. Nada más. María Fernanda asintió. Salió de la oficina con el corazón acelerado. Durante el día, recibió otro mensaje. Luego otro. Números desconocidos. No contestó. No sabía qué decir. A la hora de la comida se sentó sola, como siempre. Pero ese día no era invisible. Una compañera se le acercó. «Oye», dijo en voz baja, ¿es cierto que ayudaste a un tipo importante anoche? María Fernanda levantó los hombros. Ayudé a alguien que lo necesitaba. La compañera la miró impresionada. Pues, dicen que es alguien grande, de los que no se mueven sin escoltas. María Fernanda sintió un escalofrío. No lo sé, respondió. Yo solo vi a un hombre mal. Eso era verdad, y al mismo tiempo no, porque desde el momento en que el hombre del traje apareció, algo había quedado claro. No era solo un hombre. Por la tarde, mientras revisaba unos documentos, su celular vibró otra vez. Esta vez, un mensaje. Soy Javier Salgado, el señor despertó. Preguntó por ti, gracias por no irte. María Fernanda leyó el mensaje 3 veces. No respondió de inmediato. No sabía qué poner. ¿Qué se le dice a alguien así? Guardó el celular. Ese día salió del trabajo más tarde de lo normal. No porque tuviera más tareas, sino porque todos parecían necesitar algo de ella. Una pregunta, un comentario, una mirada. Al pasar por el estacionamiento, sintió un nudo en el estómago. Caminó más despacio. Miró el lugar donde había estado el coche. Nada. Solo un espacio vacío. Pero para ella, ese lugar ya no era solo concreto. Era el punto exacto donde había tomado una decisión. Esa noche, antes de dormir, recibió una última llamada. Número desconocido. Contestó. María Fernanda, dijo una voz grave, cansada pero clara. Soy yo. Ella supo de inmediato quién era, aunque nunca había escuchado su voz antes. Gracias por quedarte, continuó el hombre. Me dijeron que no lo hicieras. Y aún así lo hiciste. María Fernanda tragó saliva. Cualquiera lo habría hecho, respondió, aunque sabía que no era cierto. El hombre soltó una exhalación corta, casi una risa sin humor. No, dijo. Cualquiera no, por eso estoy llamando. Hubo un silencio breve, cargado. No sé todavía cómo voy a devolverte lo que hiciste, añadió. Pero sí sé algo. No lo voy a olvidar. La llamada terminó ahí. María Fernanda dejó el celular sobre la mesa y se quedó sentada, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde la noche anterior, el miedo empezó a aflojar. No había hecho lo correcto para ganar nada, pero había ganado algo que no esperaba: ser vista, ser recordada, ser reconocida, y eso sin saberlo aún, apenas era el comienzo. Los días siguientes no volvieron a ser normales, aunque por fuera todo pareciera igual. María Fernanda siguió despertándose temprano, tomando el mismo camión, entrando al mismo edificio. Seguía usando la misma ropa sencilla y sentándose en el mismo escritorio, pero ahora sentía algo distinto en el cuerpo, como si cargara un peso invisible que no sabía dónde acomodar. La llamada del hombre no se le iba de la cabeza. No lo voy a olvidar.
No era una promesa exagerada. No sonó a frase bonita, sonó a una certeza tranquila. Y eso, de alguna forma, le inquietaba más que cualquier amenaza. En el trabajo, la gente ya no fingía tanto. Algunos la miraban con curiosidad abierta, otros con una mezcla rara de respeto y cautela, unos cuantos con incomodidad, como si su decisión hubiera puesto un espejo frente a todos. El guardia del estacionamiento ya no estaba. Nadie explicó nada. Solo dijeron que lo habían cambiado de turno temporalmente. Pero María Fernanda sabía que no era casualidad. Una tarde, al salir, una mujer mayor del área de limpieza se le acercó. «Oye, hija», le dijo en voz baja, «yo te vi esa noche». María Fernanda se detuvo. «¿Cómo?» «Te vi quedarte», continuó. «Todos nos fuimos, yo también, porque así nos enseñan, a no meternos. Pero tú no». La mujer negó con la cabeza lentamente. «No sabes lo que hiciste», añadió. «No por él, por nosotros». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. «Yo solo…» empezó, pero no terminó la frase, porque no había palabras suficientes. Esa noche, al llegar a casa, su madre la miró con atención, como quien siente que algo no se ha dicho. «¿Te pasó algo?», preguntó mientras servía la cena. María Fernanda dudó. Luego se sentó. «Ayudé a alguien», dijo, sin entrar en detalles. «Y ahora, todo está raro». Su madre la observó largo. «Hija», dijo al fin, «cuando haces lo correcto, casi nunca se siente cómodo al principio. Si se siente fácil, probablemente no era lo correcto». María Fernanda sonrió apenas. 2 días después recibió otro mensaje de Javier Salgado. «El Señor quiere verte, si estás de acuerdo». María Fernanda leyó el mensaje varias veces. Verlo. La palabra le provocó un nerviosismo inmediato. No miedo. Algo más profundo. Una mezcla de respeto y una sensación de estar cruzando otra línea invisible. Respondió después de varios minutos. «Sí». La cita fue breve y clara. Un hospital privado. Un horario específico. Nada de fotos. Nada de avisos. Cuando llegó, un hombre la estaba esperando en la entrada. No era Javier, sino otro, igual de serio, igual de discreto. «Sígame, por favor», dijo. Caminaron por pasillos silenciosos, puertas cerradas, personal que saludaba con respeto. Todo parecía ordenado, contenido, como si el lugar entero supiera que había alguien importante ahí. La llevaron a una habitación amplia, luminosa. Y ahí estaba él, sentado en la cama, con ropa sencilla de hospital, pero con una presencia imposible de ignorar. No parecía débil, no parecía frágil. Parecía alguien que había estado cerca de perderlo todo, y había regresado. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron apenas, no con sorpresa, con reconocimiento. «María Fernanda», dijo, pronunciando su nombre con cuidado. «Gracias por venir». Ella se quedó parada unos segundos sin saber si acercarse o no. «Gracias a usted por estar bien», respondió. Él sonrió de lado. «Eso no fue suerte», dijo. «Fue una decisión, la tuya». Le señaló una silla. «Siéntate, por favor». María Fernanda se sentó con las manos juntas sobre las piernas. «No voy a hacerte perder tiempo», continuó él. «Sé que esto puede ser incómodo. No te llamé para agradecerte otra vez. Ya lo hice». Ella levantó la mirada, confundida. «Entonces, te llamé», dijo él, «porque necesito entender algo». María Fernanda esperó. «Todos los que pasaron por ahí tenían una razón para irse», continuó. «Miedo, prisa, costumbre. Yo mismo he sido ese tipo muchas veces, el que no se detiene». Guardó silencio un segundo. «¿Por qué tú sí?». La pregunta cayó pesada. No era acusatoria, era honesta. María Fernanda respiró hondo. «¿Por qué?», empezó. «Porque nadie más lo hacía». Él la miró fijo. «Eso no es una razón suficiente para la mayoría». «Lo sé», respondió ella. «Pero para mí sí lo fue».
El hombre bajó la mirada, pensativo. ¿Sabías quién era yo? No, dijo María Fernanda sin dudar. Y aunque lo hubiera sabido, no habría cambiado nada. Él levantó la vista lentamente. Eso es lo que más me impacta, admitió. No ganabas nada. María Fernanda pensó en el estacionamiento, en la orden, en el miedo. Sí ganaba algo, dijo. Ganaba poder dormir tranquila. El hombre soltó una exhalación lenta. Hace años que nadie me habla así, dijo. Sin pedir nada, sin medir palabras. Se hizo un silencio cómodo, no incómodo, tenso. Mi nombre es Ricardo Herrera, continuó él. Y no suelo deberle la vida a desconocidos. María Fernanda asintió, sin saber qué decir. Cuando desperté, añadió, me dijeron que una mujer se quedó cuando todos se fueron, que te dijeron que no lo hicieras, y aún así lo hiciste. La miró directo. Eso dice más de ti que cualquier currículum. María Fernanda sintió un calor extraño en el pecho. No orgullo, algo más limpio. No te llamé para ofrecerte dinero, dijo Ricardo de pronto. Si eso fuera todo, esto ya habría terminado. Ella lo miró sorprendida. Te llamé, continuó, porque necesito personas así cerca, personas que no se mueven solo cuando conviene. María Fernanda abrió la boca, pero él levantó la mano. No te estoy pidiendo nada ahora, aclaró. Solo quiero que sepas algo. Se inclinó un poco hacia adelante. Las decisiones pequeñas cambian destinos grandes. Tú cambiaste el mío. María Fernanda bajó la mirada abrumada. Yo solo ayudé, murmuró. Ricardo negó con la cabeza. No, tú elegiste. Esa palabra se quedó flotando entre los dos. Eligió. Cuando se despidieron, Ricardo no le dio promesas ni planes, solo le estrechó la mano con firmeza. Pase lo que pase, dijo. No voy a olvidar quién se quedó. Al salir del hospital, María Fernanda sintió que algo dentro de ella se acomodaba. No había cambiado su vida todavía, pero había cambiado su lugar en el mundo, porque ahora sabía algo que antes no. Una sola decisión, tomada cuando nadie mira, puede pesar más que años de silencio. Después de la visita al hospital, María Fernanda intentó volver a su vida normal, no porque no entendiera lo que había pasado, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Nadie le dio instrucciones, nadie le pidió nada, y eso, curiosamente, era lo que más la inquietaba. Ricardo Herrera había dicho que no le pediría nada por ahora. Esa frase se le quedó clavada. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, casi artificial. En el trabajo, la tensión había bajado, pero no había desaparecido. Ya no había murmullos constantes, pero sí miradas largas. Personas que antes no sabían su nombre ahora la saludaban con demasiada amabilidad. Otras simplemente la evitaban. María Fernanda seguía siendo la misma, o eso intentaba. Seguía archivando documentos, seguía resolviendo problemas pequeños, seguía obedeciendo órdenes. Pero algo era distinto. Ya no agachaba la cabeza tan rápido. No era rebeldía, era conciencia. Un viernes por la tarde, su supervisora volvió a llamarla a la oficina. «Cierra la puerta, por favor», dijo. María Fernanda lo hizo y se sentó frente a ella. «Voy a ser directa», continuó la mujer. «Esta semana recibimos una llamada. De arriba». María Fernanda sintió un ligero nudo en el estómago. «¿Arriba?», preguntó. «Muy arriba», aclaró la supervisora. «No me dijeron nombres. No suelen hacerlo». Guardó silencio un segundo, como midiendo las palabras. «Preguntaron por ti». María Fernanda apretó las manos. ¿Por mí? Sí. Querían saber quién eras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué tipo de empleada eres? Y... preguntó María Fernanda con cautela. La supervisora la miró con atención. «Dije la verdad», respondió. «Que eres responsable,
que nunca causas problemas, que no destacas, pero tampoco fallas. María Fernanda sintió una mezcla rara. Esa descripción había sido su vida entera. Luego, continuó la supervisora, me preguntaron algo más. ¿Qué cosa? Si eras de las que obedecen órdenes sin pensar, o de las que saben cuándo no hacerlo. El silencio se hizo pesado. ¿Y qué dijo usted?, preguntó María Fernanda. La supervisora apoyó los codos en el escritorio. Dije que, hasta hace poco no lo sabía, pero que ahora ya tenía claro que no siempre sigues el camino fácil. María Fernanda respiró hondo. No sé si eso fue bueno o malo, admitió. La supervisora sonrió apenas. Eso depende de quién pregunte. La dejó ir sin más explicaciones. Esa noche, al salir del edificio, María Fernanda volvió a pasar por el estacionamiento. Ya no había focos parpadeando. Habían cambiado la iluminación. El lugar se veía más claro, más seguro. Se detuvo un segundo. Pensó en cuántas veces había pasado por ahí sin mirar a nadie, sin detenerse, sin pensar que algo podía cambiar en un solo instante. Pensó en Ricardo Herrera, en su voz calmada, en su mirada directa, en la forma en que había dicho, necesito personas así cerca. María Fernanda no quería hacerse ilusiones, no quería imaginar escenarios, no quería pensar que su vida estaba a punto de dar un giro enorme, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. 2 semanas después, recibió otro mensaje de Javier Salgado. ¿Puedes venir mañana por la mañana? No es una reunión formal, solo una conversación. María Fernanda tardó en responder, no por desinterés, sino porque entendía el peso de cada paso. Aceptar significaba exponerse. Decir que no también era una decisión. Recordó el estacionamiento, la orden clara, el miedo, y recordó qué había hecho entonces. Respondió, sí. La dirección no era una oficina común. Era un edificio discreto, elegante, sin logos llamativos. Todo estaba diseñado para no llamar la atención. Javier la recibió en la entrada. Gracias por venir, dijo. El señor llega en unos minutos. ¿Está bien?, preguntó ella. Sí, mucho mejor, respondió. Y muy lúcido. Caminaron por un pasillo amplio. No había gente corriendo. No había caos. Todo era silencioso, controlado. Entraron a una sala sencilla. Una mesa, 2 sillas, café servido. Siéntate, dijo Javier. No te pongas nerviosa. No lo estoy, respondió ella, aunque no era del todo cierto. Javier sonrió levemente. Eso mismo dijiste aquella noche, comentó, cuando cualquiera habría salido corriendo. María Fernanda no respondió. Pocos minutos después, Ricardo Herrera entró a la sala. Vestía ropa sencilla, nada ostentoso, pero su presencia seguía siendo fuerte. María Fernanda saludó. Gracias por venir. Gracias a usted, respondió ella. Se sentaron. No te cité para impresionarte, dijo Ricardo de inmediato, ni para probarte. Eso ya pasó. María Fernanda lo miró con atención. Te cité porque necesito tomar decisiones importantes, continuó. Y aprendí algo hace poco. Hizo una pausa breve. Que las personas que hacen lo correcto cuando nadie mira son raras y valiosas. María Fernanda sintió un ligero escalofrío. No te estoy ofreciendo un puesto, aclaró. Ni un favor, ni dinero. Eso la sorprendió. Entonces, empezó ella. Te estoy ofreciendo algo más simple, dijo Ricardo. Escuchar. María Fernanda frunció el ceño. ¿Escuchar? Sí, asintió. Quiero que estés cerca, que observes, que digas lo que ves, no lo que conviene, no lo que suena bonito. Se inclinó un poco hacia adelante. Estoy rodeado de gente que me dice lo que quiero oír. Tú no pareces ese tipo de persona. María Fernanda tragó saliva. Yo no tengo experiencia en su mundo.
dijo con honestidad. Ricardo sonrió apenas. Precisamente. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Piénsalo, añadió. No hay prisa, no te debo nada, y tú no me debes nada. María Fernanda asintió. Cuando salió del edificio, el sol le pegó de frente. Caminó despacio, tratando de entender lo que estaba pasando. No había contratos, no había promesas, no había presión, solo una invitación silenciosa. Esa noche, al acostarse, entendió algo con claridad. El poder no siempre llega con ruido. A veces llega observando, midiendo, esperando. Y ella, sin buscarlo, había sido vista. Porque cuando todos decidieron no mirar, ella miró. Y eso, para alguien como Ricardo Herrera, lo cambiaba todo. María Fernanda pasó varios días sin responder a la invitación de Ricardo Herrera. No porque no le importara, sino porque entendía que ese tipo de decisiones no se toman con impulso. Había aprendido, quizá demasiado bien, que cada paso tenía consecuencias, aunque no siempre fueran visibles de inmediato. Siguió con su rutina: despertar temprano, trabajo, casa. Pero ahora, cada cosa sencilla parecía cargada de un peso nuevo, como si el mundo le estuviera pidiendo que dejara de vivir en automático. Una tarde, mientras ordenaba unos archivos viejos en el almacén del área administrativa, escuchó una discusión en el pasillo. No era fuerte, pero sí tensa. «No podemos hacer eso», decía una voz femenina. «No está bien». «Es una orden», respondió otra voz. «Y ya sabes cómo funciona esto». María Fernanda se quedó quieta, sin intención de escuchar, pero las palabras la alcanzaron de todos modos. «Si preguntas demasiado, te metes en problemas», añadió la segunda voz. «Mejor hazlo y ya». Esa frase le recorrió la espalda como un escalofrío. «Mejor hazlo y ya. No te metas». Diferentes palabras. El mismo mensaje. María Fernanda cerró la carpeta que tenía en las manos y salió al pasillo. Vio a dos compañeras. Una de ellas, joven, tenía los ojos brillosos, como conteniendo lágrimas. La otra evitó la mirada de María Fernanda de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó ella, con tono neutro. «Sí», respondió rápido la segunda mujer. «Asuntos internos». La joven no dijo nada, bajó la cabeza y se fue. María Fernanda se quedó ahí unos segundos, sintiendo ese viejo conflicto interno que ya conocía demasiado bien. No era su área, no era su problema. No tenía contexto completo, y sin embargo, recordó el estacionamiento, recordó la orden clara, recordó lo que había hecho. Esa noche, al llegar a casa, recibió otro mensaje de Javier Salgado. «El Señor entiende si decides no involucrarte, pero quería saber si ya lo pensaste». María Fernanda dejó el celular sobre la mesa y se sentó frente a él, como si el aparato pudiera darle una respuesta. Pensó en su vida hasta ese momento, en lo segura que había sido siendo invisible, en lo poco que se esperaba de ella, y pensó en algo más incómodo, en lo fácil que era mirar hacia otro lado. Al día siguiente, llegó temprano al trabajo. Buscó a la joven que había visto llorar. La encontró en la cafetería, sola. «Oye», le dijo, sentándose frente a ella, «ayer, ¿estabas bien?». La joven dudó, miró alrededor y luego negó con la cabeza. «No», susurró. «Pero no puedo hablar de eso». María Fernanda asintió. «No te voy a pedir detalles», dijo. «Solo quería que supieras que, si necesitas que alguien escuche, aquí estoy». La joven la miró sorprendida. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «A ti no te conviene». María Fernanda pensó en la pregunta unos segundos. «Porque a veces», respondió, «no se trata de conveniencia». La joven no dijo nada más, pero algo en su expresión cambió. No era alivio, era algo más pequeño y más fuerte, no sentirse sola. Ese mismo día por la tarde, María Fernanda respondió el mensaje. «Ya lo pensé, puedo ir». La reunión no fue en el mismo lugar que la anterior.
Esta vez fue en una oficina sencilla, sin lujo, sin símbolos de poder. Ricardo Herrera estaba solo, sin escoltas visibles. «Gracias por venir», dijo. «Sé que no es fácil». María Fernanda se sentó frente a él. «No vine para comprometerme a nada», aclaró ella. Ricardo asintió. «Eso lo sé». Hubo un silencio breve. «Quiero que entiendas algo», continuó él. «No te necesito para que hagas favores, ni para que seas leal a mí. Eso ya lo tengo de sobra». María Fernanda levantó la mirada. «Entonces, ¿para qué?». Ricardo respiró hondo. «Porque mi mundo funciona con órdenes», dijo. «Con jerarquías, con gente que obedece incluso cuando sabe que algo está mal». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y la noche que casi muero, entendí el precio de eso». María Fernanda sintió un nudo en el pecho. «No quiero volver a estar rodeado solo de personas que miran hacia otro lado», añadió. «Quiero a alguien que me diga no cuando haga falta». María Fernanda guardó silencio. «No te estoy pidiendo que trabajes para mí», repitió. «Te estoy pidiendo que estés cerca, que observes, que señales cuando algo no está bien». «¿Y qué pasaría si lo hago?», preguntó ella. Ricardo no dudó. «Nada inmediato», respondió. «Y eso es lo difícil. Hacer lo correcto casi nunca trae recompensas rápidas». María Fernanda sonrió apenas. «Eso ya lo sé». Ricardo la miró con atención. «Esa respuesta confirma que hice bien en llamarte». Cuando salió de la reunión, María Fernanda caminó sin prisa. No sentía euforia, tampoco miedo. Sentía claridad. No estaba entrando a un mundo de poder. Estaba entrando a un espacio de responsabilidad. Esa noche, volvió a pensar en la joven del trabajo, en la discusión del pasillo, en cuántas veces ella misma había callado para no meterse en problemas, y entendió algo que antes no había querido aceptar. La decisión del estacionamiento no había sido única, había sido la primera, porque una vez que eliges no mirar hacia otro lado, cada situación te vuelve a hacer la misma pregunta. Y ahora, ella ya sabía cuál era su respuesta. María Fernanda no anunció nada en su trabajo, no pidió permisos especiales, no cambió su forma de vestir ni su actitud. Siguió llegando temprano, cumpliendo horarios, resolviendo lo que le correspondía. Por fuera, todo seguía igual, pero por dentro, algo había terminado de acomodarse. Ya no dudaba tanto cuando algo no le parecía correcto. Ya no bajaba la mirada con tanta facilidad. Ya no pensaba primero en qué conviene, sino en qué es justo. No porque se sintiera poderosa, sino porque había entendido el costo de no hacer nada. Con el tiempo empezó a recibir invitaciones discretas. No reuniones formales, no eventos públicos, solo espacios donde podía observar, escuchar, decir una frase corta cuando algo no encajaba. Y cada vez que lo hacía, nadie la callaba. Eso era nuevo. Ricardo Herrera nunca la presentó como la mujer que le salvó la vida. Nunca usó su historia como ejemplo. Nunca la puso en el centro. Pero siempre estaba atento a lo que ella decía, y más importante aún, a lo que señalaba sin alzar la voz. Un día, durante una reunión pequeña, alguien propuso recortar personal sin aviso previo, para evitar ruido. María Fernanda no habló de inmediato. Escuchó, observó, y luego dijo una sola frase. «El ruido no viene de avisar, viene de tratar a la gente como si no importara». El silencio fue inmediato. Nadie la contradijo. Ricardo la miró. No con sorpresa, con confirmación. Después de esa reunión, Javier Salgado se le acercó. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo. «Nadie aquí te discute, no porque tengas autoridad, sino porque saben por qué estás aquí». María Fernanda entendió a qué se refería. No estaba ahí por un puesto, ni por un favor, ni por una deuda. Estaba ahí porque, una noche, cuando nadie quiso ayudar, ella se quedó.
Meses después, el edificio donde trabajaba anunció cambios importantes: mejor iluminación en el estacionamiento, protocolos claros para emergencias, capacitación obligatoria para todo el personal. Nadie mencionó su nombre públicamente, pero ella sabía de dónde había salido todo eso. Una tarde, la joven que había llorado en la cafetería se le acercó. «Oye», dijo, con una sonrisa tímida. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó María Fernanda. «Porque esa vez que me escuchaste, me animé a hablar», respondió. «Y no pasó nada malo, al contrario». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. «A veces», dijo, «solo hace falta que alguien no se vaya». Esa noche, al salir del trabajo, pasó otra vez por el estacionamiento, el mismo lugar, pero ya no estaba oscuro, ya no estaba vacío, ya no daba miedo. Se detuvo un segundo, apoyó la mano en una columna y cerró los ojos. Recordó la orden clara: «No te metas, no es tu problema». Recordó el miedo, la duda, el paso que dio igual, y entendió por fin la dimensión real de esa decisión. No había salvado solo una vida, había cambiado una forma de mirar. Ricardo Herrera la llamó esa misma noche. «Quería decirte algo», dijo. «Hoy rechacé una decisión que antes habría aprobado sin pensarlo». María Fernanda sonrió. «¿Y por qué no la aprobó?». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. «Porque me pregunté», respondió, «¿qué habría hecho la mujer que se quedó cuando todos se fueron?». María Fernanda cerró los ojos. «Entonces valió la pena», dijo. «Más de lo que imaginas», respondió Ricardo. «Hay personas que mueven el mundo desde arriba, y hay otras que lo cambian desde abajo, con una sola decisión». La llamada terminó. María Fernanda se quedó mirando el estacionamiento una última vez antes de irse a casa. No necesitaba reconocimiento público, no necesitaba recompensas exageradas. Le bastaba saber algo. Cuando llegó el momento cuando alguien dijo «no hagas nada», ella hizo lo correcto. Y ese hombre poderoso, ese mundo lleno de órdenes, nunca olvidó a quién se quedó cuando todos los demás se fueron. Nadie aplaudió en ese momento. No hubo cámaras, no hubo promesas, solo una decisión. Cuando todos dijeron «no te metas», ella eligió quedarse, y ese hombre poderoso, acostumbrado a que todos obedezcan, aprendió algo que nunca olvidó: el verdadero valor no está en mandar, sino en quien hace lo correcto cuando nadie más lo hace. Porque algunas personas pasan de largo, y otras, con un solo paso al frente, cambian destinos para siempre.